Buenos días, tardes o noches, profesor. En esta ocasión, el grupo 12, conformado por Montoya Cruz Eder, Ramos Vargas, Jesús Davy, Keniche Bolívar, Ricardo Sebastián y yo, Mozo Coragua, Luis André, le vamos a presentar sobre el método de la burbuja. El algoritmo de la burbuja es uno de los métodos de ordenación más conocidos y uno de los primeros que aprenden los programadores. Burbuja es un método de ordenamiento de datos usado en los vectores. Funciona revisando cada elemento de un vector con el elemento siguiente, cambiando de posición si está en orden equivocado. Su funcionamiento es acomodar el valor menor en la posición 0 del vector y el valor mayor en la posición final del vector, comparando valor por valor de cada elemento de un vector. Hola a todos, soy del grupo 12 y en esta oportunidad les voy a explicar sobre el método de la burbuja. Para ello utilizaré un ejemplo bastante didáctico. Con una tarjeta, como vemos, tenemos 5 tarjetas distintas de números distintos y de forma desordenada. También la que voy a utilizar una tarjeta de continuación por el orden de los factores. Y finalmente voy a utilizar un alejamiento auxiliar o una constante temporal para cada una de estas tarjetas que va a realizar el siguiente proceso. Para entender mucho más práctico, voy a utilizar el proceso y para ello utilizaré con lo que son el factor auxiliar y en estas dos primeras tarjetas. Como vemos en la comparación, que es 6 es mayor que 2. Entonces este caso sí es mayor. Entonces el 6 pasa a este alojamiento temporal, mientras que el 2 vuelve a la posición del 6. Continuamente el 6 vuelve a la posición del 2. Mientras que el 6 es mayor que el 9. En este caso no es mayor, entonces volvemos a continuar con el siguiente proceso. Como vemos, el 9 es mayor que el 1. En ese caso sí es, entonces va a pasar a continuación el alojamiento temporal y vuelve a la posición inicial, el número 9. Mientras que vuelve el 9 en la posición inicial del 1. Continuamos con el proceso. 9 es mayor que el 5. Vemos que sí es mayor. Entonces este caso va a seguir repitiendo el mismo proceso. Y volvemos a ponerlo en la continuación del proceso temporal. Y esto vuelve a la posición del 9. Entonces vuelve esto a la posición inicial. Y vemos así que esto es en una forma empezando a ordenar cada uno de los elementos. La continuación se seguirá manteniendo porque hemos hecho distintos cambios dentro de esta secuencia. Y por ende va a volver a seguir repitiendo la misma posición inicio. Por lo que es 1. Entonces, seguimos con la secuencia. 2 es mayor que 6. No, en este caso se seguirá manteniendo y continuamos con el proceso. 6 es mayor que 1. En este caso sí es mayor. Y por lo tanto, volvemos a ponerle a continuación del proceso de alojamiento temporal. Y el 1 volverá a la posición donde está el 6. Seguimos. Continuamos con el proceso. 6 es mayor que 5. Sí. Ponemos en el alojamiento temporal y volvemos a la posición del número 6. Y esto lo hacemos el paso de una posición, mientras que 6 es mayor que 9. No. Y volvemos. Y seguimos así con el 1. En este caso porque vamos a empezar a ordenar cada uno de los elementos. Lo que seguirá manteniendo en 1 porque hemos hecho distintos cambios dentro de la secuencia. Tengo para empezar a ordenar de forma más compleja. Volveremos a repetir el mismo proceso. Vamos al inicio.
ese caso 2 es mayor que 1, sí. Por lo tanto que esto va a alojamiento temporal y esto vuelve a la posición inicial del número 2. Continuamos con el siguiente proceso. Mientras que 2 es mayor que 5. No. 5 es mayor que 6. No. Seguimos con el proceso. 6 es mayor que 9. No. Lo seguimos manteniendo porque hemos hecho vuelta al cambio. Como se empieza a ordenar cada vez más, volvemos al inicio del proceso y la continuación seguirá siendo en 1. Volvemos a seguir el cambio del nuevo proceso de inicio. Vemos que 1 es mayor que 2. No. Continuamos con el proceso. 2 es mayor que 5. No. Continuamos con el siguiente proceso. 5 es mayor que 6. No. Continuamos con el siguiente proceso. 6 es mayor que 9. No. Entonces, volvemos al inicio porque sigue nuestra continuación. Es por ello que se hace el cambio en esta posición. Entonces, como no hay ningún cambio en específico, pues la continuación, en vez de pasar a 1, pasará automáticamente a 0. Entonces, como ya se mantuvo en un orden consecutivo que está ascendiendo el proceso, porque tiene un ordenamiento de los elementos, como hemos visto en esta ocasión, tenemos un ordenamiento de una forma ascendente. Por mi parte, eso sería todo. Y muy bien, para comenzar vamos a crear una clase llamada burbuja. En este caso vamos a comenzar a programar con scanner entrada, que luego vamos a ponerle que va a ser igual a new scanner y entre paréntesis system.in. Luego vamos a poner abajo el número de elementos que va a ser igual al integer.parseInt. Entre paréntesis vamos a poner lo que es el jOptionPane.showInputDialog y que en otro paréntesis más vamos a poner lo que es, entre comillas, digitar la cantidad de elementos que se va a hacer en el arreglo. Cerramos paréntesis y ponemos abajo lo que es el siguiente: arreglo, que va a ser igual a new integer entre corchetes número de elementos. Cerramos corchete y entre dos talques ponemos siguiente, que vamos a asignarle el número de elementos que se va a hacer al arreglo. En este caso también vamos a poner abajo lo que es system.out.print. Entre dos paréntesis vamos a poner i más n y entre dos comillas vamos a poner que vamos a digitar un número. Cerramos las comillas y seguimos. Abajo vamos a poner el método de burbuja y más abajo vamos a poner lo que es siguiente: el for entre paréntesis integer y es igual a 0 y entre paréntesis el número de elementos menos 1. Cerramos paréntesis y ponemos al final y más y ahí se va a ver otro paréntesis más. Siguiendo abajo vamos a poner if entre paréntesis arreglo entre corchetes j y cerramos los corchetes. Seguimos con arreglo entre corchete j más 1, cerramos corchete y paréntesis, y acá vamos a poner dos taques más para poner que el número actual va a seguir como el número siguiente. En el caso más abajo vamos a poner aux, que va a ser igual a arreglo entre corchetes, vamos a poner j y cerramos corchetes. Abajo vamos a poner dos arreglos, el primero va a ser entre corchetes j, luego ponemos igual arreglo y entre otro corchete más j más 1. Abajo vamos a poner arreglo y lo mismo, j más 1, que va a ser igual a aux. Abajito vamos a poner lo que va a ser mostrar el arreglo ordenado en forma creciente. Lo que pusimos aquí va a ser que aunque pongamos cualquier número al azar, ya sea 7, 8, 1, del 1 hasta el 10, todo desordenado, no importa si se tenga que poner en orden así como 1, 3, 5, 4, así. El caso de que una vez que pongamos esto, va a hacer que se vaya a ordenar automáticamente. En esto hemos creado un código en PC utilizando el método burbuja.
En esto hemos puesto proceso y el método que es burbuja le hemos puesto definir n, i, nj temporal número 5 como entero. Le hemos puesto escribir y entre comillas hemos puesto ingresa 5 números. De esos hemos puesto leer número 1, leer número 2, leer número 3, leer número 4, leer número 5. Luego hemos puesto escribir arreglo antes de la ordenación. De ahí le hemos puesto para ahí igual a 1 hasta 5, porque vamos a poner del 1 al 5 y en este al ejecutar nos va a dar nos va a arreglar los números que se han hecho, que hemos puesto. Y al final hemos colocado fin proceso, le damos a ejecutar y ingresamos los números desordenados del 1 al 5 y nos lo va a ordenar. En esto hemos creado un